Señor alcalde de Bogotá, muy buenos días. Gracias por estar en 6 AM. Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. ¿Cómo están? Alcalde, ¿por qué no le jaló al programa Punto de Abastecimiento Solidario del Gobierno Nacional? Gustavo, primero déjeme decirle que efectivamente Bogotá tiene un problema grave en términos de hambre. Tenemos inseguridad alimentaria grave en más de 340.000 personas en Bogotá. Y eso requiere de políticas que para nosotros no pueden ser improvisadas, tienen que ser sustentadas técnicamente. Tenemos que garantizar que reconocemos los esfuerzos que se han hecho históricamente en Bogotá. Como usted lo menciona, Bogotá tiene la historia de Bogotá sin hambre. Esa fue una política implementada por Lucho Garzón hace ya más de 20 años y fue efectiva en su momento. A partir de ahí Bogotá tuvo unas políticas de alimentación importantes que han tenido aciertos y han tenido errores. Nosotros construimos un Bogotá sin hambre 2.0 que creemos que es la política que se requiere realmente. Vamos a invertir cerca de 4.6 billones de pesos en los próximos 3 años y medio, apuntándole en varios frentes. Uno es trabajar desde el punto de vista de fortalecer el número y la capacidad de los comedores comunitarios que tiene Bogotá. Bogotá tiene hoy 115, vamos a llegar a 165. Además de eso, vamos a trabajar en fortalecer las plazas de mercado que tiene Bogotá, las 17, para que también, a partir de fortalecer esa conexión que hay entre la oferta y la demanda, logremos llegarle con alimentos a muchos habitantes de Bogotá. Adicional a esto, Gustavo, en términos del PAE, vamos a trabajar para lograr fortalecer el PAE. El PAE en Bogotá hoy le llega, digamos, a todos los niños de Bogotá, pero vamos a trabajar en que le llegue con comida caliente a más del 50%. Ahorita estamos por debajo del 39%. Y creemos que ese es el esfuerzo que se requiere. Muchas veces los niños, Gustavo, en Bogotá, donde realmente acceden a una alimentación adecuada es en el colegio. Si no van al colegio, no acceden a una alimentación adecuada. Entonces creemos que es fundamental fortalecer este esfuerzo que se hace en términos de alimentación escolar en Bogotá. Entonces nosotros creemos que este sistema que estamos, digámoslo así, desplegando en Bogotá, que es Bogotá sin hambre 2.0, es mucho más efectivo. La política que ha plantado el Gobierno Nacional en esa propuesta del DPS busca es enfocarse en lotes, identificar lotes con infraestructuras prefabricadas que no responden realmente a las necesidades de Bogotá. En Bogotá necesitamos infraestructuras robustas y necesitamos otra cosa que no está contemplado para terminar, es la sostenibilidad. ¿Cómo se garantiza que esa apuesta sea sostenible? Lo que estamos planteando en Bogotá sí es sostenible. Yo invitaría al Gobierno Nacional más bien que se sume, apoye a Bogotá en el esfuerzo que está haciendo, que construye sobre lo construido, corrige cosas que estaban fallando y le llega con esos 4.6 billones de pesos a muchísimos más habitantes de Bogotá para que podamos reducir la inseguridad alimentaria grave en Bogotá a la mitad. Alcalde, amparándome en sus palabras, ese programa del presidente Petro de Punto de Abastecimiento Solidario no es sostenible y termina siendo una forma de combatir el hambre con discursos y con trinos. Pues Gustavo, mire, yo lo que veo es que percibo que es un poco improvisado. ¿Y por qué lo digo? Porque es como general, como si fuera igual para todo el país la política de alimentación, y no lo es distinto. No le pueden decir a todos los municipios o todas las ciudades, busquen predios de tal tamaño, con tales condiciones, y ahí vamos a hacer una infraestructura prefabricada que después ustedes, después de unos meses, tendrán que financiar su operación. Cada ciudad es distinta, cada territorio es distinto, y yo creo que eso es equivocado, eso es improvisación. Necesitamos es una política que se adecue al territorio, a la historia que tiene ese territorio, a los programas que tiene, la capacidad que tiene el territorio, y ahí sí seremos efectivos en luchar contra el hambre. Entonces, efectivamente en Bogotá hay un problema grave de hambre, muy grave, y por eso la apuesta nuestra es invertir estos recursos que le menciono, que creo que ningún territorio en Colombia va a invertir eso en los próximos 4 años. ¿Cree que este asunto de los alimentos lo va a alejar aún más del presidente Petro? Pues Gustavo, yo he buscado cooperar y trabajar porque me corresponde como alcalde y siempre tendré la actitud de disposición a cooperar y a trabajar en llave con el Gobierno Nacional, pero yo sí creo que es importante que la nación también respete la autonomía territorial, apoye aquellas apuestas que son reconocidas inclusive a nivel nacional o internacional que han hecho algunos territorios en Colombia y busque fortalecerlas y no imponer una visión distinta que no atiende las necesidades que tiene el territorio específicamente y que no reconoce la diversidad que hay en Colombia en capacidades institucionales
y en, caminos recorridos en diferentes temas, como en este caso, el tema de la lucha contra el hambre. Señor alcalde, le cambio de tema, no sin antes decirle que lamentamos y recordamos muchísimo a su papá, que estuvo aniversario de muerto durante este fin de semana. Hay un enfrentamiento que encontramos en Twitter entre usted y el alcalde de Bogotá. Entiendo que es porque usted está defendiendo a los venezolanos que están marchando en Bogotá, que son muchísimos, y el presidente lo está atacando muy feo. Dice que agrediéndolo usted también en la cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que ocurre? O en la cuenta de X. Pues mira, Vanessa, yo nunca he retuiteado, replicado ataques al presidente de la República. Aquí lo que ocurre es que básicamente, como usted lo menciona, en Bogotá hay más de 1 millón de migrantes venezolanos que han llegado. Son una realidad, y Bogotá ha trabajado para lograr integrar esa población, porque nos parece que es una obligación moral trabajar en que esa población se integre bien cuando decide quedarse. Y la ciudad pues tiene una población que es más del 10%, tal vez el 14% de la población bogotana es de origen venezolano. Entonces tenemos una responsabilidad con esa población, y lo estamos haciendo y estamos trabajando para fortalecer todas las herramientas que tenemos para que se integre. Ahora bien, tenemos también, creo yo, la responsabilidad de pronunciarnos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque esa población nos lo exige. Esa población que salió de Venezuela, como dijo el representante de Uruguay en la OEA, no a hacer turismo, sino por la violación a derechos humanos, por toda la crisis que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años, pues es una población que también exige que nosotros hoy tengamos una voz y la aprovechemos para defender la democracia. Yo creo que pedir que se respeten los resultados electorales en Venezuela no es una camorra contra el presidente de la República, ni tampoco es un delito. Que yo sepa, pensar eso y opinar y decir y manifestar a nombre también de esos venezolanos que hay que respetar la democracia en Venezuela no es un delito, tampoco es un ataque al presidente. Yo considero que en Venezuela no hay lugar ni a repetir elecciones, ni tampoco hay lugar a decir que se repartan el poder entre los que están, que perdieron, y los que deben llegar, que fueron los que ganaron. A mí me parece que lo que hay lugar es a respetar la democracia, y lo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros en Colombia. Las amenazas a la democracia en Venezuela nos afectan en Colombia. Debemos entenderlas también como una amenaza a nosotros, porque somos pueblos hermanos y tenemos que actuar así. Entonces yo sí creo que además a futuro Colombia esperaría en una situación similar la solidaridad y el apoyo de sus vecinos. Entonces yo creo que es una obligación moral hacerlo, lo voy a seguir haciendo, porque considero además que tengo que representar también ese más de 1 millón de venezolanos que están en Bogotá. Colombia en una situación similar, ¿usted cree que se podrían robar elecciones aquí en Colombia? No lo sé, espero que no. Yo creo que el sistema es robusto en Colombia, y así hemos demostrado, pero Gustavo, alguien que murió hace 35 años nos dijo que la vida, la justicia y la libertad hay que conquistarlas todos los días. Entonces yo creo eso, tenemos que luchar por defender la democracia, por defender la libertad y por defender la justicia todos los días, no nos podemos confiar. Alcalde, yo entiendo su defensa de lo que está ocurriendo en Venezuela, o de lo que no está ocurriendo, que es la transición de poder, pero uno tiene la sensación de que si empieza a haber un intercambio de trinos permanentes entre usted y el presidente, con la obsesión que el presidente tiene con asuntos de Bogotá, el metro por ejemplo, en definitiva lo que puede pasar es que los bogotanos terminen perdiendo. ¿No será mejor dejar eso así? No, pues yo creo que uno no puede dejar eso así cuando hay violación a los derechos humanos, si uno tiene una opinión y la debe expresar, creo yo, y así lo voy a hacer. Ahora, Bogotá también, y eso lo vamos a defender, y lo he expresado en el pasado, Bogotá tiene unos derechos como ciudad, Bogotá tiene una autonomía territorial que está marcada en la Constitución Política Nacional. Nosotros tenemos un decreto, además del 1421, que es ley para Bogotá. Bogotá tiene los derechos y los vamos a hacer respetar. Yo he tenido discusiones con el Gobierno Nacional abiertamente, lo he dicho, en temas que tienen que ver, por ejemplo, como el tema de medio ambiente, donde consideramos el Gobierno Nacional se está inmiscuyendo en competencias que no le corresponden, decisiones que le corresponden a la ciudad. Bogotá tiene una apuesta, por ejemplo, por construir por fin su sistema integrado de transporte público, porque decimos que tenemos un sistema integrado, pero solamente tenemos un sistema con base en buses. Ya tenemos un cable, vamos a tener metro en estos 4 años, vamos a tener 2 cables más. Entonces, Bogotá va a defender esos recursos, va a defender ese derecho que tiene a acceder a esos recursos y va a trabajar para que por fin solucionemos de fondo los problemas que tenemos, por ejemplo, en movilidad. Hernando, usted tiene una última inquietud para el señor alcalde de algo que también nos preocupa mucho desde el viernes aquí en 6 AM. Gracias, Gustavo.
Alcalde, también mi solidaridad por un aniversario más del cobarde asesinato del doctor Luis Carlos. El viernes se dio a conocer en Caracol Radio, precisamente, y así después fue ratificado, amenazas y atentados que estarían perpetrándose o que se iban a perpetrar en contra del Palacio de Justicia. Usted, de manera muy activa, a diferencia de otros gobiernos, de otros escenarios, señaló que se iba a reforzar esa seguridad de la Casa de la Justicia de todos. Quisiéramos preguntarle por esos hechos y por los avances de las conversaciones con los magistrados de las altas cortes. Bueno, Hernando, efectivamente, la semana pasada yo fui informado en 2 allanamientos en Ciudad Bolívar se identificaron ciertos elementos que podrían indicar la intención de hacer un atentado contra el Palacio de Justicia o contra otros, instituciones en Bogotá. Particularmente el Palacio es lo que aparece ahí por las informaciones que se identificaron. Inmediatamente, pues con la Policía Metropolitana y con la Policía Nacional, que fue quien nos informó, pusimos a disposición las capacidades de la Secretaría de Seguridad de apoyo para poder reforzar las medidas tanto en el Palacio de Justicia como en general en diferentes puntos críticos que pueden ser eventualmente blanco de ataques en Bogotá, no porque tengamos información sobre esos otros puntos, sino porque consideramos que es fundamental en este momento reforzar las medidas. Las investigaciones están avanzando en este momento. Yo voy a tener en este momento, en media hora más o menos, una reunión con las altas cortes, con la policía, con la fiscal, para dialogar esos esfuerzos que estamos haciendo, pero no podemos tomar a la ligera lo que se encontró. Tenemos que ser muy cuidadosos y tomar todas las medidas para evitar que ocurra un hecho en el Palacio de Justicia o en otro edificio o ante otra institución, como puede ser la Corte Suprema de Justicia o las altas cortes en Bogotá. Señor alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes.